Buenas, ¿cómo están? Mi nombre es Juan Buselli y bienvenidos al canal. Tenía ganas de hablar de un género de películas que suele causar opiniones muy diversas en los espectadores. A lo que me refiero son a las biopics. Y siempre me atrajo cómo la historia de una persona o grupo o lo que fuera llevada a la pantalla grande suele causar opiniones tan diversas en los espectadores. No, el actor que eligieron no se parece en nada, la actriz que eligieron no se parece en nada. No, sí, es igual, es exactamente igual, copiaron todo. No, la historia no tiene nada que ver con la vida real. Bueno, pero es una película, no hace falta que sea tan verdadero, tan fiel. Entonces, lo que me propongo compartir acá con ustedes es una breve reflexión al respecto y a la vez hacernos las siguientes preguntas. ¿Qué tan fiel a la realidad debe ser una película? ¿100%? ¿Un poco? ¿Puede no parecerse en nada? Es más, ¿puede una biopic ser 100% real a la realidad? ¿Es súper necesario que el actor o actriz que interpreta al personaje principal se parezca al 100% a cómo era la persona real o basta con solo captar su esencia? Si una persona fue o es una pésima persona en la vida real o por el contrario una gran persona recordada en la historia, ¿es moralmente correcto humanizarla? Es decir, si fue una gran persona, traer a flote sus aspectos no tan buenos, o podemos aprovechar para escupirla y a la vez sentirnos bien con nosotros mismos al respecto. Dicho todo esto, empecemos. Lo primero que me interesa mencionar es la diferencia entre ficción y documental. Generalmente cuando una persona dice, che, van a hacer la película de tal o cual persona, se refiere como automáticamente a una película de ficción, es decir, una película con actores y actrices que interpretan un personaje. Ya está asociado popularmente que la palabra película se asocia a ficción, entonces pareciera que los documentales son como otra cosa. ¿A qué voy con esto? A que los documentales son películas también, pero que funcionan de manera diferente a la ficción, y viceversa, la ficción funciona diferente al documental. Los documentales trabajan con la realidad, eso significa que deben tener una ética muy fuerte con respecto a respetar los hechos reales que están sucediendo, o que sucedieron. Y la ficción trabaja con el verosímil, es decir, con la idea de generarle al espectador la sensación de que lo que está viendo es real, o bien podría serlo. En la ficción, al estar construyendo personajes y no personas reales, el realizador o realizadora no tiene ningún tipo de obligación a contar una historia 100% verdadera. Teniendo esto presente, podemos empezar a responder la primera pregunta, que era la fidelidad de la historia. Una biopic no deja de ser una ficción. Es decir, debe atarse a la estructura y reglas que plantea el universo de ficción. Si quiero narrar la historia de una persona famosa, no basta con simplemente contar su historia en la pantalla grande y ya. ¿Qué quiero transmitir con eso? ¿Por qué elijo esa historia y no otra? ¿Qué hay de trasfondo en llevar a la pantalla grande la historia de esta persona, de esta banda, de lo que sea? Veamos algunos ejemplos de algunas biopics que considero yo funcionan muy bien. El Clan, Pablo Trapero, 2015. Esta película cuenta la historia de la familia Puccio, una familia de clase media tradicional del barrio de San Isidro, provincia de Buenos Aires, Argentina. La familia aparentaba ser muy tranquila y normal, pero en realidad se dedicaban a hacer secuestros extorsivos a personas de alto poder adquisitivo, y muchas de esas personas incluso conocidos de ellos. Los temas que trabaja la película podríamos decir que son el vínculo familiar o la familia, el miedo, la lealtad. ¿Y cómo es que la película cuenta todo eso? En este caso lo hace a través del personaje de Alejandro Puccio, interpretado magistralmente por Peter Lanzani. Alejandro era el hijo mayor de la familia. Aparentaba ser un chico normal, jugaba al rugby en el CASI, incluso estaba probándose en los Pumas, pero en el fondo realmente era un miembro muy activo en el clan. Era quien traía información de las víctimas, era quien también abría el portón cuando llegaban con una víctima e incluso se encargaba de llevarles comida a donde estaban secuestrados. La película elige construir un Alejandro dudoso y culposo, es decir, un Alejandro que constantemente se plantea una dualidad de lo que está haciendo. Por un lado le interesa participar del negocio familiar por la plata que le dejaba, pero por el otro sabía que lo que estaba haciendo era terrible. La figura de la familia para él era muy importante, sobre todo su vínculo con su padre, Arquímedes Puccio, quien era el jefe del clan, en este caso interpretado por Guillermo Francella. A través de encuadres y planos muy claustrofóbicos, silencios, pausas y una cadencia que paso a paso se va acelerando, se nos muestra la tensión ascendente hasta que se quiebra de la peor manera al final de la película. En este caso la película respeta bastante la historia original, se respetan fechas, datos históricos y nombres de personajes. Pero los actores y actrices e incluso el mismo director han establecido que todas las escenas dentro de la casa Puccio han sido inventadas. No había tanto material, de hecho no había material digital de los Puccio, tuviste que arrancar de cero, me imagino.
Bastante de cero, sí. El material que había era muy poco, eran algunas notas digitalizadas de aquella época. Ellos eligieron mostrar ese tipo de familia de esa manera. Era completamente imposible para ellos saber si realmente Alejandro fue un cínico psicópata que en los juicios quiso lavarse las manos o realmente formó parte del clan porque, entre muchas comillas, otra no le quedaba. Perdónenme por aflojar, no quiero ser un punching ball pelotudo por cosas que jamás participé. Perdónenme por aflojar, voy a estar junto a Dios y bueno, me tiré de un quinto piso. Tampoco pudo confirmarse nunca si la madre o incluso las hijas formaron parte activa del clan, es decir, pasando información de las víctimas o incluso ayudando a secuestrar, o simplemente hacían la vista gorda o nunca se enteraron. Ahora, ¿qué pasa si una película biopic se corre muchísimo de la realidad, alterando incluso datos o nombres o incluso letras de canciones? Rocketman de Dexter Fletcher de 2019 narra los inicios de la vida de Elton John. Que antes que nada está claro, Elton John sigue vivo, las películas biopics pueden hacerse cuando una persona sigue viva. Rocketman es una película que desde el comienzo toma una postura muy personal en lo que está contando. Es divertida, interesante, arriesgada, incluso sentís que estás conociendo realmente a Elton John, que lo que te cuentan es realmente cómo Elton John vivió su vida. Pero con lo que respecta a la veracidad de los hechos se toma varias licencias. Se permite cambiar la letra de algunas canciones para que se adecúen a la historia y al momento, algunas fechas son modificadas e incluso se modifica el origen del nombre de fantasía Elton John. En la película se nos muestra que Elton John elige el apellido John al ver una foto de los Beatles de John Lennon justamente. Pero la realidad es que Elton John real eligió el apellido John a partir de un cantante que él admiraba mucho, Long John Baldry. Con esto no estoy diciendo que dé igual cambiar datos históricos o letras de canciones porque sí, pero si hacerlo nos ayuda a la historia y a lo que queremos contar, no veo por qué no hacerlo. Para dar un ejemplo concreto, al momento en que en la película Elton John canta su famosa canción Rocketman, la misma que le da título a la película, se cambia una parte de la letra. En la versión original, Elton John dice I miss my wife, o dicho en español, extraño a mi esposa. Pero en la película se lo cambia con I miss my life, dándole así un tono mucho más melancólico y mostrando a un Elton John que está extrañando su vida antes de ser una estrella multimillonaria. La realidad es que justo ese no es un gran cambio, pero al más fanático capaz sí le puede molestar o claramente lo va a notar. Pero acá volvemos al tema inicial. Una biopic no deja de ser una película de ficción que nos quiere contar una historia y a la vez nos quiere contar un tema de la mejor manera posible. Pasemos entonces a la segunda pregunta, el parecido a la persona. ¿Es realmente imprescindible que los actores y actrices se parezcan realmente a la persona que están interpretando o solo basta con captar su esencia? Generalmente esto se respeta y bastante. Y generalmente la gente nunca se queja con respecto a los parecidos, si fue muy parecido o no. Generalmente los actores suelen ser físicamente muy parecidos a los personajes retratados. El problema para mí surge cuando la película se preocupa por demás en hacer que los actores y actrices se parezcan realmente al personaje y se olvidan de básicamente contarnos una historia memorable. Por un lado, estoy de acuerdo en que el actor o actriz se parezca a la persona retratada, ya que eso ayuda a interiorizarnos más en la historia. Es decir, que no se parezca en nada que ver físicamente, cuesta que nos creamos todo lo que está sucediendo en la historia. Estornudo. Y a la vez no deja de ser un desafío artístico para todo el departamento de arte, vestuario, peinado, maquillaje. A nivel actoral también considero importante que el actor o actriz se comporte como la persona retratada, ya que no solo es importante que haya un maquillaje adecuado, sino que también se note toda una actitud corporal. Peter Lanzani en El Clan se muestra cabizbajo, pensativo, todas actitudes que corporalmente reflejan las dudas y el pesar del personaje de Alejandro. Taron Egerton en Rocketman, bajo pedido del mismísimo Elton John, se encargó de buscarle su propio estilo al personaje, ya que no buscaba imitar al verdadero Elton, sino construir al personaje Elton John. Ustedes podrán sacar sus conclusiones al respecto. Incluso la crítica especializada no ha dudado en comparar Rocketman con Bohemian Rhapsody, la película biográfica de Freddie Mercury estrenada en 2018, que, dato de color, el asistente de dirección de esa película es el director de Rocketman. Bohemian Rhapsody nos cuenta la historia de Freddie Mercury, interpretado magistralmente por Rami Malek, en un tono mucho más family friendly que Rocketman. Se las ha comparado diciendo que Rocketman elegía contarnos una historia de un modo mucho más arriesgado y personal y que Bohemian Rhapsody se quedaba a medio camino. Sin embargo, todo lo que es la caracterización de personajes en Bohemian Rhapsody y en Rocketman han sido igualmente alabadas.
Por otro lado, existen biopics que se han preocupado de más por estos aspectos. The Doors, de Oliver Stone de 1991, fue muy criticada por mostrar a un Jim Morrison bastante parecido físicamente, pero a nivel personalidad como un loco drogadicto sociópata fuera de control. La biopic James Dean, protagonizada por James Franco, también ha recibido críticas por contar con un actor muy parecido a James Dean, pero con una historia muy poco profunda y que se asemejaba más a un pantallazo rápido de la historia de Dean sin mucha profundidad. Entonces, ¿importa realmente si el actor o actriz se parece realmente a la persona que está interpretando? Yo diría que sí, siempre y cuando no se descuiden otros aspectos, como por ejemplo el tema de la historia y la tesis, cómo se está contando esa historia. Si una biopic termina siendo recordada por lo mucho que se parecían los actores o actrices a la persona real y no se logra recordar el trasfondo de la historia o lo que realmente contaba la historia, yo en lo personal siento que la biopic falló. Falló a nivel cine, falló a nivel concepto. Después podemos hablar a nivel taquilla y demás, pero en los aspectos que realmente nos importan a los realizadores, yo creo que falló. Hay que siempre encontrar un término medio. Y ahora nos enfrentamos a la tercera y última pregunta, que ¿es correcto humanizar a la persona retratada? Ya sea si fue una pésima persona o un demonio en la vida real, como también del otro lado, ¿qué pasa con las personas que son deificadas? ¿Es correcto humanizarlas o no? Existen muchas biopics que narran los eventos de personas despiadadas y realmente odiadas en la historia, como también de personas que son deificadas y hasta incluso recordadas de muy buena manera en la historia. Por mencionar algunas tenemos El Ángel, película argentina que narra los eventos del asesino serial Robledo Puch, La Caída, que narra justamente los últimos días de Adolfo Hitler en la Segunda Guerra Mundial, La Dama de Hierro, que narra los inicios en la política y a la vez su caída de Margaret Thatcher, persona muy polémica en lo que es el Reino Unido, y también la película Gandhi, la cual muestra los inicios y asesinato del mítico dirigente indio. Ahora bien, llevar cualquiera de estos personajes a la pantalla grande requiere de un cuidado muy extremo y de una seriedad impecable. ¿Es entonces correcto humanizar a una persona? Si fue una persona como por ejemplo Gandhi, que es recordado como un ser espiritual, mostrar sus matices, mostrar sus lados por ahí negativos, o incluso yendo a Adolfo Hitler, ¿es moralmente correcto humanizar a ese tipo de personaje nefasto y como entender qué pasaba en su cabeza, por qué hizo lo que hizo? Mi respuesta es sí, y paso a explicar por qué. Por la simple razón de que todos son seres humanos y no hay ser humano en la Tierra que no haya tenido matices. Si nos referimos por ejemplo al personaje de Adolfo Hitler, una persona completamente nefasta y repudiada que tiene en su haber el asesinato de más de 6 millones de personas, a su vez era una persona que se maravillaba con las artes y a la vez sentía mucho amor por los animales, dos cualidades que socialmente se pueden adjudicar a personas buenas o sensibles. La película La Caída nos propone conocer el universo interno del dictador alemán para tratar de entender por qué hizo lo que hizo, cómo en su mente estaba convencido de que lo que hacía estaba bien, llevando así al holocausto más grande que se ha visto. En lo personal creo que si una biopic se dedica solamente a deificar a una persona o incluso a repudiarla por sus actos, me parece un acto de completa inmadurez, ya que no se está aprovechando la oportunidad de llevar a cabo un relato audiovisual mucho más profundo y sincero para conocer realmente a la persona y mostrarnos sus verdaderos matices, ya que a la vez eso genera un personaje complejo y mucho más interesante. Si una película se dedica a escupir constantemente un personaje o incluso a deificarlo, siento que la película termina siendo un mero consumo y no una verdadera reflexión al respecto. Y que se entienda algo, humanizar a una persona no significa justificar sus actos malvados o estar criticando sus aspectos positivos, sino todo lo contrario, es ir un paso más allá, un paso más profundo para entender a la persona detrás del dios o detrás del demonio. El Ángel, película de Luis Ortega, ha recibido duras críticas en IMDb por no narrar todos los hechos de vandalismo, violencia e incluso de abuso sexual que han cometido Robledo Puch como Ramón Hernández. Se la critica diciendo que por momentos se pretende como romantizar ciertos asesinatos hechos por Robledo Puch y como olvidarse de que es un asesino serial repudiado. Por otro lado tenemos El Potro, película también argentina dirigida por Lorena Muñoz, que cuenta la vida y muerte del cantante de cuarteto argentino Rodrigo Bueno. Se lo ha mostrado a Rodrigo consumiendo drogas y orgías y la familia misma ha salido a criticar esas escenas, ya que no están confirmadas que realmente hubiesen pasado. Breve reflexión final. Después de analizar estas 3 preguntas, mi veredicto, buena palabra, es que para que una película biográfica sea recordada en el tiempo, es que se concentre
en su tema y tesis, que elija realmente un tema a tratar y elija la mejor forma de hacerlo, y que no quede simplemente como quiero llevar a la pantalla grande la historia de esta persona porque a mí me gusta, sino que está muy bien esa parte, pero para ir un paso más allá conviene decir, bueno, ¿por qué elijo esta historia? ¿Qué quiero contar con esto? ¿Qué tema quiero tratar? ¿Y por qué lo uso como excusa para llevarlo a cabo? Los realizadores y realizadoras no deben olvidar que están trabajando con ficción, es decir, con verosímil. Deben adecuarse al 100% de la historia y construirla ellos mismos. Están construyendo personajes y no personas reales. Y por último, sí sirve que los actores y actrices se parezcan a las personas que están interpretando, ya sea físicamente como también corporalmente, con su actitud de actores y actrices. Pero eso no debe ser lo que prime en la película, ya que se corre el riesgo de hacer un producto vacío y simplemente como un juego de señalar las 7 diferencias de los dientes de Freddie Mercury son iguales, en lugar de concentrarse en lo que transmite la película. Espero les haya gustado este video y gracias a todos y a todas los que siguieron hasta el final del video. Mi nombre es Juan Buselli, mi idea es seguir haciendo este tipo de videos. Si me ayudan con una suscribida, con comentarios, con compartir el video, me ayudan a que el canal siga creciendo y yo pueda seguir haciendo estos videos. Espero también que este video los motive a ver más películas biográficas y la próxima vez que su ídolo o ídola sea retratada en pantalla, no se amarguen tan rápidamente, sino entiendan que es una película de ficción construida por otra persona. Si pueden o quieren comentar incluso películas biográficas que no haya mencionado y que seguramente no vi, porque son un montón, háganlo con todo gusto que las veré. Hasta luego.